Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la amable invitación. No solo es un gusto, realmente me causa mucho entusiasmo poder estar acá con ustedes para compartir algunas reflexiones, algunos datos duros sobre que espero que ayuden a que tengamos debates informados. Las opiniones de todos los mexicanos son muy valiosas. Y ojalá también sean igualmente valiosos los hechos, los datos duros. Voy a pedir, por favor, que sean tan amables de poner la presentación. Hay dos grandes aspectos ambientales que yo quería cubrir. Voy a cubrir en esta primera intervención, para ceñirme al tiempo, algunos elementos que tienen que ver con cambio climático, pero concentrándome en tratar de explicar para México, ¿por qué es relevante? No tanto los impactos, sino cuál es el papel, las obligaciones de México en el concierto internacional, qué se espera de México y cuáles son las obligaciones en el corto plazo en nuestro país. No voy a hablar en este primer bloque de los impactos a la salud y al medio ambiente que tienen las emisiones contaminantes de la quema de combustibles fósiles, en particular en la generación de electricidad. Esto no es nuevo, esto es en todo el mundo y es desde hace muchísimo tiempo. Y hace años, más de 20 años, que hemos trabajado un grupo de investigadores y hemos publicado incluso libros sobre los impactos de las emisiones contaminantes de las plantas termoeléctricas en México. Estos trabajos tienen 20 años, no tienen nada que ver con la actual administración. Pero me voy a concentrar en la parte de cambio climático y si son tan amables pasarme la siguiente. A quien nos está ayudando voy a irle dando la señal si son tan gentiles. Primero, una aclaración importante. Yo me voy a concentrar en compartirles elementos técnicos científicos. Iniciativa Climática de México es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. No vendemos turbinas eólicas, no vendemos paneles fotovoltaicos. Trabajamos y nos preciamos de tener grandes amigos en todos los grupos parlamentarios. Hemos apoyado la elaboración de los planes de acción climática a gobiernos como el de la Ciudad de México actual. Estamos trabajando con Puebla hoy en día, con Nuevo León, con Jalisco, con Yucatán, con Guanajuato y con otros. Intencionalmente he seleccionado una muestra para que vean que hay una cobertura diversa en cuanto a partidos. No tenemos ningún sesgo de ningún tipo de interés, ni económico ni político. Eso sí, debo confesar, me apasiona y nos ha apasionado siempre el medio ambiente y el cambio climático. He tenido el privilegio de servir en el gobierno de México muchos años y desde hace 10 años que tuve la oportunidad de constituir esta fundación sin fines de lucro, que está para apoyar a todos aquellos que tengan interés en avanzar en el combate al cambio climático. Iniciativa Climática de México, trabajamos pro bono, por cierto, no somos una compañía. La que sigue, por favor. La reforma constitucional, como está planteada actualmente, primero, se contrapone a la protección ambiental y al combate al cambio climático. Segundo, continuará frenando la transición energética en la que ya está el resto del mundo. Hay que poner atención a esto, impide la escala necesaria de las energías renovables, y hablaremos más de ello. Mantendrá los impactos a la salud de la población por las emisiones contaminantes de las plantas de combustóleo y de carbón de CFE. La mantendrá. Esto no es nuevo, esto tiene décadas. Convertirá a nuestro país, en caso de aplicarse, en el primero del G20 que no cumpla con sus compromisos, las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas ante el Acuerdo de París. Sin embargo, y esta es la parte fundamental del mensaje, aún podemos diseñar y nos merecemos los mexicanos todos juntos, constructivamente, escuchándonos, aportando lo mejor de cada uno de nosotros, diseñar y construir una política en materia energética que sea transparente, que sea justa, eficiente y limpia y que optimice. Es un problema de optimización y así tendríamos que manejarlo, que optimice los beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos para el país. Tenemos la gran ventaja en estos tiempos modernos, a diferencia de hace apenas 10, 15 o 20 años, que están totalmente alineados la racionalidad económica con la ambiental, con la social y con la climática. Podemos diseñar un marco en materia de energía que cumpla adecuadamente con todos esos criterios. Está a nuestro alcance, otros países lo están haciendo, démonos la oportunidad de hacerlo. La que sigue, por favor.
Algunos argumentos que se han estado manejando muchísimo con respecto a por qué México quizá no tiene tanta obligación o no tiene por qué contribuir al combate al cambio climático. Hemos escuchado mucho que contribuye con menos del 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono, otros países contribuyen muchos más, sin duda. Las emisiones per cápita de México son mucho menores que las de Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Australia. México solo utiliza carbón y combustible en alrededor del 10% de la generación eléctrica, otros países en efecto utilizan más. Una pregunta clave que tenemos que hacernos con total honestidad y con los datos factuales en la mano. ¿La reforma, como está, acelera la salida de las plantas de combustible y carbón? ¿La reforma maximiza la penetración de renovables? ¿La reforma ayuda o impide el cumplimiento de las metas de París? Ahí quedan esas preguntas fundamentales que tenemos que contestarnos de manera absolutamente honesta. La que sigue, por favor. Se habló brevemente por alguno de los distinguidos participantes que me precedió en el uso de la palabra. Es importante tener en mente que México, igual que cualquier otro país, tiene hoy una matriz energética que es una especie de huella digital de cómo generamos energía. Estas matrices, como bien se ha dicho anteriormente, se tienen que ir modificando para que cada vez de conjunto nuestra matriz emita menos. Aquí hay los factores de emisión de contaminantes, no solo de dióxido de carbono que calienta el planeta, sino de otros contaminantes llamados criterio, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas finas. Los últimos tres causan impactos a la salud muy importantes. Como saben ustedes, los óxidos de nitrógeno son precursores de la formación de ozono y las partículas finas causan morbilidad y causan mortalidad prematura, demostrada. En todo el mundo esto se ha probado por décadas. Y en la parte de CO2, de dióxido de carbono, es importante notar que cada una de las tecnologías más comúnmente usadas en México, combustóleo, diésel, carbón, gas natural, tiene un diferente factor de emisión. Así de sencillo, y dependiendo de cuál tenemos más en la matriz, va a repercutir en, la que sigue por favor, tener un cierto promedio de emisión en nuestra matriz energética. Aquí hay algunos ejemplos de datos factuales de lo que ha sido el cálculo de cómo está el factor de emisión de dióxido de carbono en promedio de la matriz con la que generamos electricidad. El desafío en el que está embarcado ya muchos países es llegar cuanto antes posible a que tengamos prácticamente cero emisiones. De eso estamos hablando. Esa es la realidad en la que estamos. Es un gran desafío. Vamos a ver cómo podemos entrarle y cómo son la parte de las responsabilidades. Aquí una cosa importante desde ahora que hay que notar es, en un futuro no distante, el mundo, cuando esté comerciando bienes entre ellos, va a poner atención a estas matrices para determinar, por ejemplo, el caso de los autos eléctricos. México históricamente ha fabricado millones de vehículos y los exporta. En un futuro no lejano, el que se fabriquen en México autos eléctricos no va a ser suficientemente bueno para nuestro país para competir y tener empleos si esos autos se generaron, se fabricaron en un sitio que toma la electricidad de una matriz que todavía tiene relativamente altos niveles de emisión. Vamos a avanzar todos juntos, pero llegará un momento, como ya está ocurriendo en Europa, donde es ley los ajustes fronterizos tarifarios. Estos son ley. Esto está aprobado en el Parlamento Europeo y van a empezar a aplicarlo en el corto plazo a importaciones hacia Europa de aluminio, de acero y de otros productos que pudieran provenir de países como la India, que hoy tienen una matriz altamente, digamos, carbonizada. Adelante, por favor. Rapidísimo. México propuso, entregó, digámoslo coloquialmente, metas ante el Acuerdo de París. Las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, ofreció reducir 22% sus emisiones antes del 2030 y también hay otros parámetros que no me voy a detener. Y ya hay una meta que se conoce como meta condicionada. El 22% es no condicionado. México lo va a hacer sí o sí. Y esa meta es una meta considerada como responsable,
que México la pueda alcanzar con sus esfuerzos y recursos y con buenas políticas públicas. Ya una meta condicionada más ambiciosa requiere necesariamente del apoyo de la comunidad internacional. Voy a tener que concluir y mi último comentario va a ser que uno de los principales resultados de la reunión de Glasgow, tuvo muchos, pero uno del que no se habló tanto y es trascendental para países como México, es el acuerdo que Sudáfrica consiguió con Europa, con Estados Unidos y con otros países desarrollados, luego de un año de poner sobre la mesa una ruta transparente de descarbonización, de decir cómo voy a eliminar mis plantas de carbón. Y Sudáfrica no es 6-7% de la matriz, 80% es carbón. Y a Sudáfrica le van a dar los primeros $9,000 millones de cooperación internacional para ayudarle a esa implementación de la descarbonización, donde el país, Sudáfrica, México, hacen todos los esfuerzos que están en sus capacidades y en su interés, y el resto de los esfuerzos necesarios van a ser sí o sí apoyados por la comunidad internacional si hacemos bien nuestra tarea. Gracias por la oportunidad.